Hola, ¿qué tal? El día de hoy les vamos a explicar las secuencias didácticas, metodología general del aprendizaje y evaluación. Y bueno, mi equipo está integrado por la compañera Abigail, Amairani, Edna, Gleice, Marisol Galván y su servidora Marisol Herrera. Y bueno, yo comenzaré explicándoles el primer subtema, el cual es comprensión de formato para planear secuencias didácticas desde un enfoque socioformativo. Y bueno, este cuenta con una metodología estándar para planificar secuencias didácticas por competencias desde un enfoque socioformativo, y este es aplicable en los diferentes niveles educativos. Cuenta con una metodología estándar, la cual es un formato sugerido para planificación de secuencias didácticas por competencias de los diversos niveles educativos. Y aquí está un ejemplo, el cual es el formato de secuencia didáctica y cuenta con los siguientes aspectos: la identificación de la secuencia didáctica, en donde van los datos generales, la asignatura o asignaturas, el docente, la fecha, horas o créditos, bloques, temas, etc. Y otro apartado donde viene el problema, significado del contexto. Seguido de esto van las competencias, en donde se enumeran las competencias principalmente por la específica, que es la número 1. Después vienen enumerados el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Después viene la segunda competencia específica, y de igual manera viene el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Y bueno, ya aquí se enumeran las competencias 1, 2, 3 y 4 y los criterios a evaluar. Seguido de esto vienen enmarcadas las actividades, y vienen enmarcadas en grandes fases o pasos: actividades con el docente, actividades de aprendizaje autónomo de los estudiantes. Seguido de esto va la evaluación, los criterios de evidencias: inicial, receptor, básico, el autónomo, el estratégico, el resumen de evaluación, la metacognición y los recursos. Y aquí ya vienen marcados los tiempos y los puntos. Y luego finalmente vienen las normas de trabajo junto con las observaciones que uno le quiera hacer al estudiante. Y esto es lo que nos habla el primer subtema. Seguida de esto pasamos al segundo subtema, que es la identificación de la secuencia didáctica. Y bueno, esta hace referencia a los aspectos formales que permiten comprender la ubicación de la secuencia didáctica dentro de la asignatura, tanto su duración y el docente que las dirige. Todo esto se hace a partir del currículum establecido para un nivel educativo y su área. La secuencia didáctica se puede hacer para cualquier asignatura, y bueno, se sugiere que se articulen 2 sesiones de aprendizaje, aunque en algunas ocasiones solo puede ser una sesión, dependiendo del docente y la situación en que se encuentre. Y bueno, después de esto, en la identificación se describen los siguientes aspectos generales. Y bueno, el primer aspecto es el nombre de la asignatura o módulo, siguiendo con el nombre del docente o docentes, siguiendo con el grupo o grupos a los que se dirige, y las fechas de las secuencias didácticas para ver en qué tiempo se van a trabajar. Y bueno, se consideran también los siguientes aspectos según el currículum de base, y aquí se incluyen ya los bloques, los temas o subtemas y las unidades. Y bueno, en el enfoque socioformativo, los bloques se convierten en ejes, por ellos pasan a ser contenidos a procesos dinamizadores de la formación de los estudiantes. Y finalmente, al considerar la secuencia didáctica, tiene la intención de formar competencias y no de buscar el aprendizaje de contenidos. Y bueno, eso ha sido todo. Los dejo con mi siguiente compañera. Gracias. Bueno, ahora vamos con problema significativo del contexto. Este es un aspecto fundamental en la secuencia didáctica, especiales para formar y evaluar las competencias con un enfoque socioformativo. Se dice que un problema significativo cuando el problema planteado cumple con las características del modelo de competencias, que es cuando la formación se lleva a cabo abordando problemas reales con sentido, significado y reto, pues esto es de lo que trata una competencia, de que se pueda identificar, interpretar, argumentar y resolver un problema en determinado contexto. Es aquí cuando entra la importancia de la escuela, pues esta no solo sirve como un lugar de formación, sino que también crea escenarios sociales donde el alumno puede actuar y contribuir a la resolución de un problema, dando así el origen a la definición de situación-problema. No siempre se abordan problemas relacionados a un contexto, sino más bien a la asignatura.
Sin embargo, nosotros debemos buscar problemas que entren en el aula de tal manera que dinamicen el aprendizaje del alumno y que dinamicen la formación y el aprendizaje en el alumno sea significativo. También en la secuencia didáctica nos propone que el problema sea planteado entre el docente y el alumno, para que así sea más relevante en ellos, dando origen a 4 niveles de participación. 1. Inicial receptivo. Es cuando el docente formula el problema y el alumno lo comprende. 2. Básico. El docente formula el problema y el alumno lo comprende y lo mejora. 3. Autónomo. Es cuando el docente plantea el problema de manera general y el alumno lo puede concretar a base de sus competencias. Y 4. Estratégico. El docente formula el problema de manera muy general y el alumno lo identifica, lo aborda y lo resuelve. No hay un nivel mejor que otro, pues esto depende mucho de la asignatura, del nivel educativo, de las metas que se quieran lograr en la secuencia didáctica y de las competencias de cada alumno. Por último, no existe un estilo específico para describir un problema, porque esto depende mucho del estilo de cada docente. Sin embargo, estos son los estilos más comunes, que son pregunta que muestra un reto, pregunta que señala un vacío o dificultad, problema en forma afirmativa o reto y problema en forma afirmativa que muestra una dificultad. Tenemos que tener en cuenta que estas preguntas y estos problemas tienen que tener un sentido y un significado en un contexto y no solo ser problemas planteados de una asignatura. Bueno, hasta aquí mi tema. Bueno, ahora pasemos con el siguiente subtema, que es las competencias a formar. Antes de comenzar con todo esto, hay que definir primero lo que es una competencia. Una competencia es un conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognitivas, socioafectivas, motoras, así como psicológicas. Esto nos permite tener un buen desempeño al desarrollar alguna actividad o alguna tarea. Es por ello que nos dicen que antes de comenzar a planear una secuencia didáctica debemos de tener muy en claro que realmente estamos tratando con una competencia, ya que de otro modo se pueden llegar a confundir con las actitudes, los valores, las destrezas, los conceptos, los objetivos y los resultados. Es por ello que para que no ocurra esto debemos de tener en claro lo siguiente. Lo primero sería identificar si realmente estamos hablando o tratando con una competencia y si no, pues cambiarlo. Adaptar el enfoque. Esto puede ser alguna asignatura o algún otro módulo. Y considerar un problema de contexto. Esto es básicamente para que el alumno se pueda integrar más y se pueda llevar a cabo esta competencia. Para ello nos dice que podemos enfrentarnos a 2 tipos de casos. El primero es que la secuencia contribuya a formar una o varias competencias completas en un nivel de dominio determinado. Esto aplica más para asignaturas o módulos determinados y puede abordar varias sesiones para que se pueda lograr la competencia. El segundo es que la secuencia contribuye a formar uno o varios aspectos de una o varias competencias. Esto es para una parte concreta de un módulo o una asignatura y para llevar a cabo este caso se necesitan otras secuencias en la misma asignatura para que se pueda llegar a cumplir realmente este proceso. Para este segundo caso nos dicen que debemos de prevenir ciertos aspectos, que el primero es establecer una competencia para cada secuencia. Esto puede aplicar para 1, 2 o 3 sesiones, ya que las competencias se establecen como mínimo para una asignatura o un módulo integrador. Es por ello que las competencias no se establecen para unas cuantas sesiones, sino para secuencias establecidas si es que realmente se quiere cumplir con las competencias. Igualmente nos menciona que en la educación media superior se tiende a tener 2 tipos de competencias. Estas son las genéricas y las específicas. Las genéricas son más comunes y de diversas profesiones y las específicas son más propias de cada profesión. Aquí nos habla de un enfoque por competencias. Este enfoque aborda 3 procesos, que es el de saber ser, saber hacer y saber conocer. Al estar planeando una secuencia didáctica se tienden a cometer ciertos errores muy comunes y con ellos es como un pequeño proceso.
El primero es implementar el modelo de competencia. El segundo es determinar los saberes con detalle. Y para este tercer aspecto es donde se cumplen, o más bien se tienen estos pequeños errores, que es plantearlo con criterios, que esto solamente sería el de saber hacer y el de saber conocer. De esta manera estaría ignorando por completo el enfoque integral, y ya que de esta manera falta un aspecto de los tres procesos, que solamente si se maneja el saber hacer y el saber conocer, estaría faltando el saber ser, y esto afecta no solamente a la formación, sino también a la evaluación, ya que si ignoramos este enfoque integral que el enfoque por competencias busca, se estaría haciendo a un lado los objetivos del enfoque por competencias y se estaría abriendo paso al enfoque tradicionalista, que pues es lo que intentamos evitar. Así que pues hay que tener muy en cuenta estos pequeños errores que pues harían que volviéramos a lo tradicionalista. Bueno, esto sería todo. Ahora pasamos con el tema de actividades concatenadas. Partiendo del problema del contexto y de las competencias que se quieren formar, es así que se establecen las actividades de aprendizaje y de evaluación. Dichas actividades deben de estar relacionadas de tal manera que se pueda resolver un problema planteado. Al establecer estas actividades, se debe tomar en cuenta la contribución que tiene al problema y la referencia de las competencias del contexto. Es de esta manera que se logra una concatenación. La secuencia didáctica toma en cuenta 4 aspectos respecto a las actividades, que estas son: 1. Organiza las actividades por momentos, que son A, de acuerdo a un proceso que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, y B, de acuerdo a un enfoque del proyecto, que tiene un diagnóstico, una planeación, una ejecución y una socialización. 2. Determina las actividades a realizar con el apoyo del docente. Estas están orientadas a los criterios de las competencias que están establecidos en la secuencia didáctica, además de que también deben generar evidencia que demuestre que el estudiante está teniendo un aprendizaje. 3. Establecer las actividades que el estudiante debe de hacer de manera autónoma. Estas actividades complementan y le dan seguimiento a las anteriores actividades, además de que también deben generar una evidencia que demuestre su aprendizaje. Y 4. Establecer la duración de las actividades, tanto del docente como del alumno. Este aspecto debe tener más flexibilidad, ya que hay actividades que toman más tiempo que otras, dependiendo del aprendizaje y del trabajo del estudiante. Al planificar las actividades de la secuencia didáctica, es necesario tener varias estrategias didácticas que se puedan adaptar al problema, al contexto, a las competencias, a la asignatura y al tipo de estudiante. Algunas de estas estrategias son la realización del proyecto, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de caso, el aprendizaje in situ, el aprender utilizando las TICs, aprender sirviendo, la simulación, investigar con tutoría, aprendizaje cooperativo y aprendizaje con mapas. Existen más de estas estrategias didácticas a utilizar en la secuencia didáctica. Sin embargo, es necesario que estas estrategias se puedan adaptar, articular y complementar de tal manera que contribuyan a la resolución de un problema y promuevan el aprendizaje por competencias. Y por último, en el modelo por competencias, el docente debe tener varias de estas opciones metodológicas para medir el aprendizaje del estudiante. Bueno, esto ha sido todo por mi tema. Pasamos al próximo. Bueno, yo les voy a presentar a continuación los 2 siguientes temas. El primero es la evaluación mediante matrices o rúbricas. Este nos habla del proceso continuo del aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que la evaluación va a ser paralela a las actividades, de acuerdo a cómo nosotros vayamos desarrollando las diversas secuencias didácticas, pues vamos a implementar estas actividades y estas tienen que estar en constante evaluación para saber si realmente se están cumpliendo con las competencias que se quieren llegar. Después están las competencias, criterios, evidencias y ponderación. Esto nos menciona que es la actividad que indica la competencia. Por ende, el criterio y la evidencia son parte de la evaluación. Además de esto, pues está lo que es la ponderación. Esta no es más que considerar o examinar el grado de importancia que tiene cierta competencia para desarrollar
diversas actividades. Y las evidencias son aquellos productos de actividades que vamos a obtener de todas nuestras secuencias didácticas que vamos a desarrollar. Después encontramos a niveles de dominio. Estos son los encargados de medir el logro de los estudiantes en cuanto a la realización de las actividades de aprendizaje. Estos se dividen en 4 niveles. El primero nos habla sobre el inicial o receptivo, que tiene nociones de algunos acontecimientos o conceptos, pero requiere de apoyo continuo, o sea que carece a lo mejor de ciertas habilidades, pero tienen que estar en constante reforzamiento. Posteriormente está el nivel básico, que tiene algunos conceptos que puede resolver, o algunos, podría ser, previas situaciones que a lo mejor él es capaz de resolver, pero aún carece de ciertos conocimientos. Posteriormente está el nivel autónomo, que aquí pues el individuo se responsabiliza de su propia formación, haciendo énfasis a la búsqueda de actividades, información o secuencias que pueda desarrollar para tener un nivel de aprendizaje más amplio. Y posteriormente está el nivel estratégico, que aquí analiza sistemáticamente la información que se le presenta o todos los problemas a resolver para encontrar un contexto más amplio y darle prioridad a lo que quiere desarrollar en su aprendizaje. Dentro de pues encontramos algunas recomendaciones para la evaluación. Estas son formas que nosotros podemos implementar o herramientas, y estas también van a depender según diferentes criterios. La primera es en los autores. En esta encontramos lo que es la autoevaluación, qué es lo que yo sé como alumno, qué es lo que yo alcancé a percibir. Después está la coevaluación, que esa la hace un compañero o algún otro individuo que pretende evaluar el desempeño de los estudiantes, y la heteroevaluación, que es la que imparte por parte del profesor. Después está según su función, que es formativa o sumativa, y está también otra que es acorde al tiempo. Esta es de inicial o diagnóstico y final. Esta es una de las más empleadas actualmente en las secuencias didácticas porque nos permite conocer cuáles son los conocimientos previos que tiene nuestro alumno, y posteriormente, cuando se termina la secuencia, podemos rescatar cuáles son los conocimientos que él adquirió y cuáles fueron los que se modificaron o se reforzaron. Y dentro de esta encontramos la intencionalidad, que es la promoción, acreditación académica, certificación o mejora. Estos van más encaminados a la forma en cómo nosotros nos va a apoyar este tipo de evaluación. Posteriormente, para esto encontramos lo que son los métodos o técnicas. Aquí está lo que es la observación, la entrevista, la encuesta o test, y los recursos o instrumentos que podemos utilizar para poder adquirir esa información son escalas, rúbricas, exámenes, proyectos, tareas, el desempeño que realiza en clase y el portafolio de evidencias. Después de esto encontramos el segundo tema, que es el proceso metacognitivo. En pues vamos encaminado a orientar para que el alumno reflexione su desempeño y lo que quiere tratar de mejorar, adquirir en un aprendizaje significativo que no solo sea únicamente para el ámbito académico, sino también para la vida diaria, que él pueda resolver problemas en diversos contextos, haciendo énfasis que la información que nosotros le presentemos pues no se quede únicamente en las aulas, sino que ellos, a medida que se le presenten diversos conflictos o situaciones, puedan poderlas resolver con información que nosotros le presentemos. También tienen que tomar conciencia y la búsqueda de un cambio, que siempre estén en constante cambio, que no se queden únicamente con la información que uno les proporciona, sino que busquen alternativas o otros métodos para poder comprender si es que a lo mejor una idea no les quedó clara o si quieren ampliar más sus conocimientos. La otra es fundamental. El proceso cognitivo es fundamental para la evaluación de competencias, pues nos ayuda a saber cómo es que el aprendizaje se está desempeñando y si realmente fue bueno para ellos. Y el proceso de verificación de logros y proceso a mejorar. Ese vuelve a hacer énfasis en lo que son los niveles de dominio, qué es lo que nuestros alumnos están logrando, si realmente se están cumpliendo con las competencias a las que quisimos llegar o no, o cuáles son esas carencias o necesidades que ellos poseen. Y el último está la identificación de necesidades que orienten al docente para el aprendizaje individual o colaborativo. Va encaminado a cómo el docente va a poder abordar estos temas. Si ve que a lo mejor el alumno carece de que pues no es muy sociable o no se puede desempeñar mucho en el ámbito con grupo, pues va a tratar de crear estrategias que le permitan implementarlo dentro de
E igual posteriormente, si él nota que a lo mejor trabaja más en grupo, pero se le dificulta más trabajar de manera individual, también tiene que desarrollar diversas competencias. Bueno, continuamos con los siguientes subtemas. El primero es de recursos. Los recursos sirven para ejecutar las actividades de aprendizaje y enseñanza planteadas dentro de la secuencia didáctica. Son materiales didácticos o educativos que sirven como mediadores en el desarrollo y enriquecimiento del alumno, favoreciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como también facilitando la interpretación de los contenidos que el docente ha de enseñar. Entre algunos de ellos podemos encontrar lo que son los modelos, las presentaciones, las herramientas, los utensilios, las maquetas, los mapas, los libros, los materiales de análisis, videos, audios, entre otros. Estos tienen la finalidad de saber qué hay dentro de la institución y qué hace falta por gestionar. Gestionar se refiere pues a llevar a cabo, qué materiales se necesitan llevar a cabo para fortalecer esos conocimientos. En la utilización de estos recursos hay que tener en cuenta la coherencia, considerando las competencias que se van a agregar en la planeación y las que se quieren lograr en los estudiantes. Estos son muy importantes porque mantienen atentos a los estudiantes y en constante participación, creando un aprendizaje significativo. Ahora continuamos con el siguiente subtema, que son las normas de trabajo. Estas son pautas que se acuerdan con los estudiantes. Aquí, como bien lo dice, interfiere lo que es el docente y el estudiante, creando un escenario democrático y un ambiente de disciplina con respeto a la dignidad. Aquí prácticamente influyen lo que son los valores, las normas, sus derechos, las decisiones que se toman en el aula, la forma de trabajo, la manera de entregar igual las actividades. Prácticamente las normas se manifiestan para crear un ambiente saludable y un aula de respeto dentro de la institución. Y pues esto sería todo de mis subtemas. Continuamos con los siguientes. En el subtema aplicación en el contexto educativo nos hace mención que la secuencia didáctica debe aplicarse con base al análisis de los saberes previos, es decir, aquellos conocimientos que los alumnos tienen antes de realizar las actividades y con esto poder adaptar la secuencia didáctica a sus necesidades. Después de este subtema viene el subtema de los ejemplos, donde nos dan pues una serie de secuencias didácticas, pero retomaremos el que menciona acerca de la lectura y la redacción. En todas las secuencias didácticas pues vienen elementos como los siguientes: la identificación de la secuencia didáctica, es decir, en esta parte se anotan los datos generales de lo que para identificar, para corresponder a qué hace mención esta secuencia didáctica. Por ejemplo, los niveles de estudio, es decir, si corresponde al nivel básico o al nivel medio superior, la asignatura, el semestre, pero en nuestro caso, como es secundaria, pues sería el grado y el grupo. Después, en el tiempo asignado al bloque, pues esta es la duración en que se va a desarrollar dicho bloque y posteriormente el número de sesiones en las que también se va a abordar. Más adelante está el problema significativo del contexto. Recordemos que siempre debemos de partir de un problema que sea real y que esté en el contexto de los alumnos, es decir, en su vida cotidiana, para que él pueda resolver de acuerdo a lo que él esté viviendo. Después continuamos con el bloque. ¿Qué tipo de bloque se trata? El título de la secuencia didáctica correspondiente a ese bloque, las competencias, que estas pues ya están dadas por los programas, la unidad de competencia disciplinar, que es aquella competencia pues más específica para el logro de esos aprendizajes. Posteriormente están los atributos, criterios de las competencias genéricas, es decir, aquellas habilidades, conocimientos, aptitudes que el alumno debe poseer para resolver dicho problema planteado anteriormente. Más adelante se colocan los tres saberes, que es el saber conocer, el saber hacer y el saber ser, en los que se van a abordar las actividades o los aprendizajes que se pretenden que el estudiante alcance.
Continuamos con los recursos, es decir, aquellos materiales con que se cuentan, libros, páginas web, enciclopedias, etc. En las actividades, pues estas hay dos, que son actividades con el docente y actividades que el alumno ya realiza de manera autónoma. Ambas actividades deben de tener un tiempo específico, es decir, una duración en las que se van a llevar a cabo durante la clase. En la evaluación, pues aquí deben de colocarse los criterios, es decir, aquellos cuestionamientos o qué es lo que se va a evaluar de las actividades. Y así como las evidencias, que no son otra cosa que productos que justifiquen o que verifiquen que realmente se están respetando esos criterios. En la evaluación pues hay 4 indicadores que van de manera gradual, porque empiezan con lo mínimo hasta lo máximo. Es decir, en el inicial receptivo pues el alumno puede tener un conocimiento no muy básico, que simplemente lo puede lograr. En el básico pues ahí ya él ya va incrementando su conocimiento, ya puede identificar ciertas cuestiones. En el autónomo pues aún es más, porque ya puede, además de identificarlo, lo puede aplicar. Y en el estratégico es mucho mayor, porque además de identificarlo y aplicarlo durante la clase, él ya lo puede abordar de manera más específica en su día a día. Después de esta evaluación pues viene la metacognición, que esta es un instrumento de la evaluación, porque permite al alumno darse cuenta y reconocer verdaderamente por sí solo si realmente él está aprendiendo, y lo podemos realizar por medio de preguntas como: ¿qué es lo que identificaste? ¿Qué dificultades encontraste al realizar esta actividad? ¿Qué puedes corregir de esta actividad? Y finalmente están las normas de trabajo, que son aquellos acuerdos que se ha llegado tanto por parte del docente como con los alumnos. Es decir, las entregas de trabajo, el tiempo, la forma, cómo se debe realizar dichas actividades. Y pues esto sería todo de mi parte. Espero que en nuestra explicación puedan entender el desarrollo de toda esta lectura. Muchas gracias por su atención.